No, 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 pero vengan acá. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Ahora sí. Nada, quisiera comenzar dándole felicidades a todas estas madres hermosas que tenemos por acá. Muy bonitas, muchísimas felicidades por aguantar tanto tiempo y le pido al Señor que le siga dando fuerzas porque al menos yo por experiencia personal sé que yo no soy fácil. Pero nada, me gustaría leer nuevamente el pasaje de hoy, que si me pudieran acompañar en sus Biblias a 1 de Pedro 1 del 3 al 9 se los agradecería, y que cuando lo tuvieran dijeran amén. Ok, dice así. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, muchísimas gracias por este nuevo día, por la oportunidad que tú nos das de despertar otra vez, Padre, de llegar aquí con bien. Mira el día de hoy este mensaje. Sé tú, Señor, hablando a través de mí. Sé tú hablando en los corazones de cada uno de tus hijos, Señor, de esas personas. Penetra sus corazones con tu palabra, Señor. Muéstrales la verdad, Señor, y tu amor entrañable, Padre, que tú tienes para con ellos. Sé tú en este día y te lo pido en tu santo y bendito nombre. Amén. Ok, quiero desglosar este pasaje en 3 puntos muy importantes. El primero se encuentra entre los versículos del 3 al 5, que habla de algo que habíamos visto durante domingos pasados. Habla de la adopción y de la herencia que tenemos por la obra de Jesucristo en aquella cruz. ¿Cómo así la herencia y cómo así la adopción? Bueno, resulta que cuando nosotros creemos en lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz, el Señor nos adopta como sus hijos. Y parte de ser adoptados como sus hijos no es solamente tener bendiciones y herencia y esto y que aquello y que me fue bien en el colegio y que bla, 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 sino que también incluye una responsabilidad y un rol como hijos de Dios. Y resulta que esa responsabilidad, ese rol, está en obedecer y hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Romanos 12, el versículo 2, habla de que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, siendo nuestro entendimiento renovado mediante la escudriñación de su palabra? Ok, bien. Primer punto, adopción, herencia. Y resulta que en el versículo 5 dice lo siguiente, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ok, aquí entra una pregunta muy interesante. ¿De qué que somos guardados? ¿De qué es que el Señor nos guarda? Porque ¿cómo se manifiesta el poder de Dios y nuestra fe en de aquello que Él nos guarda, ¿verdad? Y aquí entramos en el segundo punto. Sé que voy como muy rápido, pero no es que voy rápido, es que ahora es que viene lo bueno. Entonces, entramos en el segundo punto, que es una fe sometida a prueba. Ok, vimos que el Señor nos guarda y que el Señor nos sustenta, pero ¿de qué nos sustenta Dios? Dios nos sustenta en las pruebas que Él permite en nuestras vidas para conformarnos y moldearnos al carácter de Cristo. Esas pruebas constituyen aflicciones, constituyen dolores, pérdidas, quizá desempleo, puede ser como que
se murió un ser querido o hasta que yo le rompí un plato a mi mamá, aunque eso está como en el mismo nivel casi. Pero constituyen muchas cosas y pruebas que de verdad el Señor permite en nuestras vidas. No es porque Él nos quiera ver sufrir, sino porque Él quiere verdaderamente formar y moldear nuestro carácter para que imitemos a Cristo incluso en nuestros padecimientos. Entonces, esos versículos de una fe sometida a prueba se encuentran en los versículos del 6 y el 7, que dice: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Como hoy es el Día de las Madres, quería traerles una historia, no sé si muy conocida para ustedes, pero es la historia de Ana, la mamá de Samuel, que no sé si podrían ponerla ahí, por favor, Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer esta historia tan interesante y que yo creo que da en el punto indicado. Entonces, dice así. Pero bien. Dice lo siguiente: hubo un varón de Ramataín de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Esta historia es súper interesante, y yo cuando la leí, yo me impacté mucho, porque Ana, nosotros muchas veces somos Ana en la vida. Le rogamos, le clamamos al Señor, o nos molestan, nos hacen bullying, nos irritan, nos entristecemos. Pero Ana hizo algo que yo entiendo que todos debemos hacer en esos momentos de aflicción en donde nuestra fe es probada: clamar a Dios. Y resulta que al clamar a Dios, al derramar nuestra alma delante de Él, Él nos escucha, porque Dios no es un Dios lejano que está
allí en el cielo solamente, sí lo está, pero Él también está aquí con nosotros, Él convive con nosotros, Él vive dentro de nosotros. Entonces cuando nosotros clamamos, nosotros no le clamamos a un Dios allá lejos, Señor, escúchame por favor, nosotros clamamos, Señor, escúchame por favor. Entonces eso fue lo que Ana hizo, Ana derramó a su corazón. Y yo sé que aquí hay muchas madres que han clamado por un hijo y muchas también que claman a Dios para que lo ayuden con su hijo. Pero yo sé que a pesar de eso, el Señor escucha sus oraciones y el Señor escucha su clamor. Y me interesa mucho también y me recuerda a la abuela y la mamá de Timoteo, Loida y Eunice. Resulta que esas dos mujeres fueron mujeres que orientaron a Timoteo en la fe. Y yo creo que eso es algo que todas las madres deberían de hacer con sus hijos. Orientarlos en la fe y estar ahí para con ellos y contarles de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada una de ustedes, madres. Porque eso es el fundamento y con eso es que crecen sus hijos. Y yo creo que esa debería ser la verdad con la que todos deberíamos de crecer. Un punto muy interesante y me gustaría hacer una analogía con todo esto. Y es que el Señor al permitir esas pruebas y esas aflicciones en nuestras vidas los hace con amor. Y me gusta verlo como Dios como nuestro alfarero. Y resulta que en Jeremías 18:6 dice lo siguiente. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y también en Isaías 64:8, que dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y resulta que Dios como nuestro alfarero, pues si no sabe lo que es un alfarero es la persona, la profesión, el hombre que tiene la profesión de trabajar con arcilla. Entonces resulta que Dios como nuestro alfarero y nosotros su barro, el Señor nos toma del suelo y comienza a formarnos. ¿Pero con qué forma? Con la forma y con la imagen de Jesucristo. Pero para Él poder hacer eso, Él tiene que tener el barro en constante movimiento. No podemos decidir vivir para el Señor un día y otro día no, sino que debe ser una decisión constante todos los días de nuestras vidas. Entonces, me interesa porque el Señor, nuestro alfarero, para poder moldearnos a la imagen de Jesucristo y darnos esa forma, Él tiene que meter presión. Él tiene que saber dónde Él mete presión, dónde Él apoya en esos puntos, en dónde Él toca, en dónde Él pasa su mano, de manera que nosotros podamos coger esa forma, porque no todas las vasijas somos iguales, ¿verdad? Y resulta que a mí me da mucha risa y es irónico, porque el Señor sabe dónde que mano duele. Y Él sabe dónde que Él tiene que meter presión en nuestras vidas. O sea que podríamos decir que el Señor nos da en la madre de los tomates. Entonces, me interesa mucho porque no es fácil. Y a veces uno puede pensar, wow, Señor, pero tú que me amas tanto, tú que moriste por mí, que diste a tu hijo a morir en una cruz por mí, y tú me estás haciendo pasar por esto también. Entonces como que, dale suave. Pero me interesa mucho porque es que el Señor de verdad sabe cómo hacer las cosas y Él tiene control de cada una de nuestras vidas y de cada aflicción que pasa en nuestras vidas por igual. No es que el Señor, qué sé yo, no tira un meteorito a nuestra casa. Y entonces nosotros le preguntamos, Señor, ¿por qué tú haces eso? Como que, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué tú me tiras un meteorito a la casa? Pero es como que nosotros muchas veces no vamos a entender. Y nosotros muchas veces por igual no vamos a saber por qué, cómo, cuándo o con qué amor es que Dios hace las cosas. Pero ahí es donde entra la fe, que es sometida a prueba. En confiar no en nuestro sentimiento, no en nuestro parecer, no en qué podamos pensar acerca de lo que Dios nos dice, sino de lo que Él nos dice en su palabra. Y si Él nos dice en Jeremías 29:11 que Él tiene pensamientos de paz y no de mal acerca de nosotros para tener el fin que esperamos, ¿por qué hemos nosotros de angustiar? Entonces,
esa pregunta de por qué hemos nosotros de angustiarnos, créanme que yo soy el que más tiene que aplicar todas estas cosas. Porque yo soy alguien que se afana muchísimo cuando veo aflicción en mi vida y yo sé que esto que estoy diciendo yo lo tengo que aplicar por igual. Entonces, otra analogía que me gustaría hacerles, quizá para que ustedes pudieran tener un mejor entendimiento de todo esto, es Dios como nuestro orfebre o Dios como nuestro vidriero. Y resulta que en el versículo 7 habla de que nuestra fe es sometida a prueba, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y es que el orfebre es aquel que trabaja con metales, tales como el oro. Y para él poder moldear el oro con la forma que él quiere darle, él tiene que meterlo en el fuego. Y resulta que ese fuego son esas aflicciones. Pero es muy interesante porque el orfebre sabe el momento exacto cuándo sacar el oro, qué forma darle, con qué tiempo, con qué temperatura poner el fuego. Y en todas esas circunstancias, Él siempre lo tiene en su mano. Y resulta que ahí es donde entra todo eso del amor de Dios y cómo Él nos sostiene en esa fe que es sometida a prueba. De que Él nos cuida, nos protege, nos sostiene en sus manos, aunque quizás seamos rotos, aunque quizás te caliente el fuego, aunque quizás nosotros ni siquiera sepamos qué forma Él nos quiere dar o cómo Él nos da esa forma, Él nos sigue sosteniendo en sus manos. Y quiero hablar un poco también de la corrección de Dios, porque yo creo que muchas personas se confunden al pensar que Dios permite cierto tipo de aflicciones en nuestras vidas porque nosotros hicimos algo mal. Y no es que el pecado no tenga consecuencias, claro que lo tiene, pero muchas veces no entendemos correctamente el propósito por el cual el Señor permite las cosas. Y no vamos a entender el propósito siempre. Y resulta que también ahí es donde entra eso de confiar en los planes del Señor. De que nosotros no entendamos por qué no está pasando todo esto, por qué estamos sufriendo de tal manera, o por qué se me cayó el plato de mi mamá, o por qué perdí a esta persona en mi vida, o por qué en este momento. Pero el Señor sí sabe de eso, y el Señor sí conoce el tiempo, el Señor sí conoce el porqué, y el Señor sí conoce el cómo. Entonces yo quisiera que ustedes hicieran un ejercicio en este momento. Piensen, ¿cuál fue el momento más difícil de sus vidas? El momento en el cual ustedes estuvieron en lo más bajito, en el momento en el cual ustedes dijeron, yo no puedo más aquí. Y piensen hasta dónde ustedes están en este momento. Hasta dónde el Señor los ha llevado. Cómo el Señor los ha sacado de ahí. Y si usted está en ese momento ahora mismo, déjeme decirle que eso no se acaba aquí. Que el Señor de verdad tiene un plan y un propósito por el cual está permitiendo eso en sus vidas. Y que Él sabe por qué Él lo hace y que Él lo va a sacar y en el nombre de Jesús. Y que Él tiene de verdad control. Y que clame a su Señor. No lo deje ahí en el me duele, me duele, me duele. Dígale, Señor, me duele. Dígale, Señor, estoy quillado, Señor. No puedo más, Señor. ¿Por qué tú hiciste esto, Señor? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos honestos. Y eso fue lo que Ana hizo. Ana clamó y le dijo, Señor, yo no puedo más. Penina me está irritando, me está molestando. Tú sabes que yo te he pedido que pudiera tener hijos y tú no me lo has concedido. ¿Por qué? Yo de verdad quiero entregarte a mi hijo. Yo de verdad quiero darte lo mejor de mí en esto y que tú puedas concederme esa petición que te hago. Y resulta que dice en el versículo de que el Señor le dio su hijo en el tiempo indicado. Y resulta que el Señor no se lo dio de una vez que ya se lo pidió. El Señor se lo dio en el tiempo indicado. ¿Para qué? Para que su gloria pueda ser manifestada. Entonces, ese es otro punto muy importante. Nosotros podemos pedirle al Señor y muchas veces Él nos va a contestar con esa petición, no las va a otorgar. Pero muchas veces no. Y en esas muchas veces no, quisiera traer también el caso de Pablo en 2 Corintios 12, donde relata de que Pablo le estaba pidiendo al Señor de que le quitara ese aguijón en su carne, ese dolor que él no podía resistir. Se lo rogó 3 veces y le decía, Señor, por favor, quita esto de mí. Tú sabes que yo te amo con todo mi corazón y que yo estoy dispuesto a servirte. ¿Por qué tú me permites estar afligido por X o por Y razón? Y el Señor en el versículo 9 le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y resulta que muchas veces el Señor no nos va a
contestar de la manera que queramos. Pero aún así nosotros debemos de mantenernos firmes, de mantener nuestra fe, de que las aflicciones que estamos pasando en ese tiempo no se comparan con la gloria que ha de venir, como dice Romanos 8:18. Y Pablo lo entendió y lo declaró en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y resulta que Pablo no lo estaba haciendo porque él quería, porque ya me siento bien después de que el Señor me dijo eso. No, Pablo estaba afligido en ese momento, pero él entendió algo. Yo no lo hago por mí. Yo no lo hago porque yo me sienta bien, porque ya se me partió una pierna y yo voy a hacer una fiesta por eso. No, él lo hace porque él entendió, yo lo voy a hacer por amor a Cristo. Yo lo voy a hacer para su gloria. Yo voy a decir, oye, yo me voy a negar a mí mismo y yo voy a amar a Cristo incluso en mis padecimientos. Yo lo voy a imitar en medio de ellos. Entonces, es algo que me encanta mucho de Dios, de cómo Él quizá obra de maneras distintas en nuestras vidas. Y quizá muchas veces no entendamos el resultado de aquello que le pedimos o por qué Él hace las cosas. Pero que todo lo que Él hace, todo lo que obra para los que aman a Dios, obra para bien. Y eso debe ser algo, una verdad a la cual debemos aferrarnos todos en toda situación de nuestras vidas. Entonces, hablando un poco más de la historia de Ana, me recordé porque yo no sé si ustedes conocen cuáles son las pelas en sílabas. Cuando uno llegaba del colegio con el examen quemado y mami miraba ese examen ahí con gusto y cogía la chancleta y comenzaba, mira, yo te dije que no hiciera. Uno aprendía a leer de verdad ahí. Entonces me recuerda mucho porque en cierto sentido, así mismo también es la corrección de Dios. Él muchas veces por igual tiene que corregirnos en muchas cosas o en ciertos puntos de nuestras vidas específicos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. De manera que nosotros podamos entender cómo Él está obrando en nuestras vidas en esa circunstancia, hasta que Él pueda moldear y hacer ese oro, esa fe o hacer esa vasija nosotros con la imagen y el carácter de Jesucristo. Y resulta que nosotros vamos a ser probados en distintas formas, de distintas maneras, en distintos aspectos de nuestras vidas. No es que quizá yo le pida al Señor, dame paciencia, Señor, y el Señor te va a dar la paciencia, sí, ya se acabó. Créame que no es así. El Señor, si tú le pides paciencia, el Señor te va a poner prueba en donde tú tengas que ser paciente. El Señor te va a poner en el fuego de manera que tú no tengas que aferrarte a lo que tú entiendas, sino a lo que Él te enseñó de cómo ser paciente en tu vida. Entonces, ese es otro punto que debemos de aplicar todos. No aferrarnos a nuestro parecer, a nuestro entendimiento, sino a la manera en la que Dios quiere que nosotros apliquemos esas cosas en esos momentos de nuestras vidas. Y es que la fe es el ancla firme del cristiano. La fe es el ancla firme del barco de nuestra vida, en donde debemos de aferrarnos en esas mareas, en esas tormentas, en esas tempestades. Y me da mucha risa también, porque me recuerda a la historia de Mateo 8, del 22 al 27, creo que era, en donde estaban sus discípulos y estaba Jesús en la barca. Y entonces comenzaba una tempestad ahí a todo lo que daba. Parecía una lluvia de esta de ahora en noviembre. Y entonces estaba ahí a todo, y la marea, y la tormenta, y los rayos, y los truenos, y los discípulos asustados porque el agua se estaba subiendo de la barca. Oh, y Jesús no estaba durmiendo ahí. Y entonces yo me imagino al Señor en medio de nuestra aflicción, sentado ahí esperando que nosotros apliquemos lo que Él nos dijo que hiciéramos. Sentado ahí esperando que nosotros digamos, Señor, yo te lo voy a soltar a ti, toma el volante tú, porque yo no puedo. Y entonces, gracias. Y entonces me interesa mucho porque el Señor de verdad que tiene control de nuestras vidas. Y es una historia en la cual se puede ver eso. Y es que mientras nosotros estamos afligidos, mientras nosotros estamos afanados, el Señor está ahí en control de nuestras vidas. Y como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracia. Sigue diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor no está diciendo, ok, tú estás en aflicción ahora mismo, tú estás en prueba, tú estás en dolor, tú estás en sufrimiento. ¿Qué tú debes hacer? Confía en mí. Soltame a mí esa aflicción, soltame a mí ese dolor, déjamelo a mí y que tú puedas descansar y que yo pueda ser tu refugio y esa roca fuerte en medio del viento. Y es que me encanta porque la fe es algo que se cultiva con el tiempo. No es que después de que esa aflicción pasó, ya tú vas a ser tipo Pablo, a todo lo que da y venga Señor, que yo estoy aquí. No, la fe es algo que se cultiva. Otra más, bien, gracias. La fe es algo que se cultiva con el tiempo. Y eso es lo que David expresó en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como tamo que arrebata el viento. Y hasta ahí me quedé. Entonces resulta que la fe es eso que nos permite arraigarnos y crecer junto a aguas, junto a aguas, y que nosotros podamos descansar y crecer junto a la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros nos arraigamos a la fe, a pesar de los vientos, nosotros no vamos a ser movidos, no se nos va a caer ni una sola hojita. ¿Por qué? Porque la fe es algo que nos sustenta gracias al poder de Dios en medio de esa aflicción. Entonces, yo creo que algo que todos deberíamos de hacer en esos momentos de aflicción es sentarnos y hablar con nuestro Señor, clamar a Él y decirle, Señor, yo sé que estoy pasando por esto. Señor, yo sé que quizá estoy pensando en divorciarme, que estoy perdiendo mi trabajo, no tengo dinero o no tengo comida, no tengo agua, no tengo casa, no sé qué hacer, Señor. Yo de verdad no tengo salida. Y muchas veces el Señor permite todas esas aflicciones para que nosotros no nos aferremos a otras cosas, sino que solamente nos aferremos en Él. Quizá todo eso que Él permite en tu vida no es porque Él quiera hacerte sufrir, es porque Él quiere que tú veas que la única verdadera salida es Él. Entonces, yo te exhorto, hermano, a que cuando tú estés en esos momentos de aflicción, tú puedas decir, Señor, yo descanso en ti. Señor, yo me aferro en ti. Y Señor, tú tienes el control. Y me interesa mucho porque no es fácil. Y porque eso es algo que ocurre durante toda nuestra vida, hasta que sea manifestado el día de Jesucristo. El Señor ahí en ese día que va a terminar la obra en nosotros. Pero mientras tanto, es un proceso de santificación. Y claro, no es que vamos a sufrir de la misma manera todas las veces, porque vamos a sufrir de la misma manera a que nosotros podamos descansar en el Señor en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nos aferraríamos a cosas que no son firmes y que al fin y al cabo nos traerían en el mismo punto. Entonces, aferrémonos al Señor en medio de esos momentos de aflicción y cuidemos nuestros corazones, como leímos en el versículo de hoy. Entonces, llegamos aquí al tercer punto, el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Por qué que nosotros debemos de tener fe? ¿Por qué o cómo obra la fe en esos momentos de aflicción? O sea, ¿cuál es el fin de ella? Y es que el Señor usa nuestra fe como medio por el cual aferrarnos, y no solamente eso, sino que al nosotros aferrarnos y permanecer hasta que Él regrese, hasta que nosotros partamos hacia Él, eso es lo que nos va a permitir descansar en Él y llegar hasta ese día en donde todo sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más pérdida, ¿verdad? Y eso es lo que hace la fe. La fe nos guía hacia nuestra salvación. La fe nos lleva hacia Jesús. Y la fe nos arraiga por el poder de Dios. Entonces, quisiera leerles el versículo también de Romanos 12:1, que dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 1 habla de un punto muy interesante. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que cuando nosotros tenemos un momento de aflicción, no es que nosotros vamos a mirar a nuestro hermano y nosotros le vamos a hablar mal porque nosotros nos sentimos mal. No es que nosotros vamos a servir de manera enojada o airada, o vamos a servir de manera entristecida porque nosotros estamos sufriendo. No es que esté mal el sufrir, pero cómo el sufrir afecta en la manera en la que nosotros servimos a nuestro Señor. Y por eso es que nosotros debemos de aferrarnos a lo que el Señor nos dice y no a nuestros sentimientos. Porque cuando nos aferramos al carácter y a las promesas de Dios y no a nuestros sentimientos, toda la cosa comienza a cambiar. Ahí sí nosotros podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque no nos estamos aferrando a nosotros, nos estamos aferrando a Dios. Entonces, después de ver eso, de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, quisiera traerles otra vez, bueno, no otra vez, quisiera traerles la historia del pueblo de Israel. Denme un segundito. Ok, bien, mejor. Ok, vamos a Éxodo capítulo 14, por favor. Y quisiera traerles una historia muy interesante que de verdad me impactó mucho. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Yo me imagino al pueblo de Israel, después de estar ahí con esas 10 plagas, después de subir en la esclavitud en el pueblo de Egipto, y después de que el Señor los sacó de ahí, que ellos seguían caminando, y que venga Moisés y le diga: nos vamos a devolver. Yo me imagino al pueblo de Israel como que: ¿cómo que nos vamos a devolver? O sea, acabamos de salir de ahí, de toda esa aflicción, de toda esa servidumbre, de todo ese dolor, de toda esa esclavitud, y tú me estás diciendo a mí que nos vamos a devolver. Y entonces ahí es donde nuestra fe es probada. Cuando el Señor te pide que tú hagas algo que tú no entiendes, ¿qué tú haces? Tú comienzas a cuestionar el plan de Dios y a decir: Señor, tú quieres que yo haga esto, ¿pero por qué? O tú confía en el plan de Dios y confía en lo que Él te dice y confía en quién es Dios a pesar de eso. Entonces, es una pregunta que les pido que analicen. Entonces, con esta historia del pueblo de Egipto, sabemos que el Señor lo mandó a devolverse, y esta es la historia en la cual el Señor abre el mar rojo para que el pueblo de Egipto pueda, para que el pueblo de Israel pueda cruzar. Entonces, después de que llegaron Faraón y sus 600 carros con los capitanes, o sea, el Faraón trajo a todo el viviente allí para matar al pueblo de Israel. Resulta que el Señor permitió que el pueblo de Egipto y Faraón se acercaran a tal punto de que el pueblo de Israel no pueda aferrarse en lo que ellos
piensan o en lo que ellos entendían acerca de lo que Dios iba a hacer, sino que ellos pudieran aferrarse a lo que Dios les dijo que iba a pasar. Entonces, a lo que Dios les dijo que iba a pasar es que Dios iba a abrir el mar y ellos iban a poder cruzar. Entonces, eso fue lo que pasó. El pueblo de Egipto se acercó a tal punto donde el pueblo de Israel lo veía y decían, yo no confío ya en mí. Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Y entonces ahí fue que el Señor abrió el mar rojo y el pueblo de Israel pudo cruzar. Y cuando ellos cruzaron y el pueblo de Egipto quería caer atrás, el Señor cerró el mar. Y resulta que ya al final del capítulo 14, en el versículo 30 dice, así salvó Jehová a aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En el capítulo 15 habla sobre el cántico que tuvo Moisés y el pueblo de Israel después de que el Señor lo sacó de la aflicción del pueblo egipcio y después de que ellos cruzaron del Mar Rojo. Y es que vemos un pueblo de Israel antes de la aflicción o en medio de ella, afligido y afanado y cuestionando el plan de Dios sobre ellos. Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esto? ¿O por qué tú estás permitiendo que el pueblo egipcio se acercara a tal punto? Pero después vemos un pueblo de Israel que alaba al Señor, sorprendidos, asombrados, por lo que el Señor hizo en sus vidas y cómo el Señor se glorificó a través de ellos, a través de su aflicción. Entonces eso es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Incluso ser diferentes. Porque en medio de nuestra aflicción, en vez de afanar, en vez de afligir, en vez de angustiarnos, debemos hacer lo que el pueblo de Israel hizo después. Glorificar y alabar el nombre del Señor en medio de esa aflicción. Y me encanta porque el Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor conoce la aflicción que permite en nuestro corazón. Y el Señor, como dije antes, es un Dios cercano. Y Él sabe que nosotros sufrimos por dentro. Él sabe que nosotros sufrimos por fuera. Pero Él quiere ser nuestro refugio, nuestra roca fuerte en medio de sus sufrimientos. De manera que nosotros podamos aferrarnos a Él y no a nosotros. Y así mismo me interesa porque así como nosotros somos hijos y somos adoptados, debemos de verlo de esa manera. Como un padre trata a su hijo, un padre aquí terrenal, lo trata, entiendo que con amor, lo trata con cariño, con aprecio, hace lo mejor para su hijo, le quiere darle lo mejor a su hijo y quiere enseñarle a su hijo cómo ser como él o cómo hacer lo correcto. Y es que así mismo es Dios. De hecho, eso demuestra que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y es que el Señor nos cuida y el Señor nos sostiene en medio de eso. Puede ser que nosotros le pidamos una paleta al Señor y el Señor nos diga que no. Señor, ¿por qué tú no me das una paleta? Como que, ¿qué es lo malo de yo tener una paleta? Y es que el Señor muchas veces nos dice que no porque quizá la paleta estaba envenenada o no hacía bien o no cumplía con el propósito que Él tenía para nuestras vidas. Entonces, muchas veces no entendemos por qué el Señor no nos da las cosas o por qué el Señor no cumple lo que nosotros le pedimos, pero es porque Él sabe lo que va a pasar después de eso. Y es porque Él sabe y conoce las cosas que Él permite en nuestras vidas, incluyendo las aflicciones. Entonces, me gustaría terminar con una analogía que me encanta mucho y es la manera en la que yo lo veo también. Y es que imaginemos que nosotros estamos en un carro, en el asiento del pasajero, y que en el volante está el Señor conduciendo ahí. Y entonces Él nos está llevando, conduciendo, y nosotros vemos allí un McDonald's. Y nosotros queremos como que meter el volante, Señor, ven, vamos al McDonald's. Y el Señor como que no podemos ir porque hay algo más importante o un camino, un destino al cual debemos llegar primero. Y es que nosotros muchas veces tratamos de meter la mano en el volante de Dios. Y eso causa que nosotros nos vayamos por caminos que no son y por aflicciones que vamos a sufrir en consecuencia de ello. Y por eso es que el Señor, aunque Él esté conduciendo, quizá por el camino que más tenga hoyo, el Señor sabe por qué Él está conduciendo por ahí. Y el Señor sabe que aunque quizá el carro se ponga turbulento, o aunque quizá el carro vaya como que muy lento y nosotros queramos llegar ya, el Señor sabe el tiempo en el que debe llegar, a dónde debe llegar y con qué camino y en qué camino debe cruzar. Y yo creo que
la oración que debemos de hacer en medio de eso es la oración que hizo el rey David en el Salmo 119 de los versículos del 33 al 35, en el cual él dice lo siguiente: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El rey David le estaba diciendo al Señor: Señor, yo me rindo. Sé tú el que me guíe. Sé tú el que toma el volante de mi carro y comienza a conducir por donde tú quieres que yo vaya. Hacia ese destino final, hacia ese camino, hacia esa esperanza viva, que es la salvación de nuestras almas. Entonces, yo creo que esa debe ser nuestra oración en esos momentos de aflicción, donde nuestra fe es sometida a prueba, donde ya no sabemos qué hacer, donde ya no sabemos hacia dónde dirigirnos, que nuestra oración pueda ser: Señor, yo no sé, pero yo sé que tú sí sabes. Señor, yo no sé cómo, pero yo sé que tú sí sabes cómo. Señor, yo me voy a rendir, pero no a rendir de no seguir adelante, sino a rendirme para que puedas ser tú el que tome el volante de mi vida. Entonces, yo les exhorto a todos ustedes, mis hermanos, que puedan de verdad descansar en el Señor, que puedan de verdad confiar en Él, que puedan de verdad decidir rendirse, decidir no confiar en lo que ustedes puedan pensar acerca de su aflicción, que decidan no confiar en lo que ustedes puedan pensar acerca de cómo el Señor está hablando en estas vidas, sino que ustedes puedan descansar en el plan del Señor. Así que vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu inmenso amor, Padre, por la manera en la que tú obras, porque nosotros no entendemos, Señor, pero yo sé y te pido que todos podamos saber por igual y entender que tú sí sabes, Padre, que tú sí sabes por dónde nos estás guiando, que tú sí sabes por qué nos estás guiando por ahí y que tú sí sabes, Señor, cuáles son aquellas cosas que tú permites en nuestras vidas. Te pido, Señor, por favor, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, que seas tú glorificándote en medio de esa aflicción, Padre. Que nosotros podamos confiar en ti y que tú seas nuestro refugio y nuestra roca fuerte. Que nosotros podamos decir: Señor, me rindo, para que tú puedas ser el que tome el volante de nuestras vidas, Señor. Y que cuando estemos afanados, cuando estemos afligidos, cuando no podamos más, Padre, nosotros podamos venir y clamar de rodillas ante ti como hizo Ana y decir: Padre, heme aquí. Señor, envíame, cumple tu propósito y te rindo toda esta aflicción, te rindo todo este afán, te rindo todo esto. Y que tú, Señor, puedas glorificarte a través de ello. Señor, mira nuestras vidas, guíanos en cada día en nuestras vidas, que podamos darte la gloria y la honra, Padre, en todo lo que hagamos, incluso en nuestra aflicción. Y que tú puedas cumplir tu propósito con nuestras aflicciones, Señor. Que sea hacernos al carácter y a la imagen de Cristo. Moldéanos, Padre, y que tú puedas glorificarte a través de nuestras vidas. Te pedimos todo esto en tu santo y bendito nombre. Amén. Dios los continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Vamos a volver a cantar esta canción, Ven ante su trono. Aunque en la vida pasemos por aflicciones, sabemos que Él está con nosotros, esperando que nos rindamos a Él, que nos rindamos delante de su trono con toda confianza. Amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante
su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por recibirnos con los brazos abiertos delante de tu trono, Señor. Gracias, poderoso Dios. Bendito eres, Jesús. Amén.